Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Vamos a presentar remozado la parte A y B de estructuras livianas de acero en el presente video. En nuestro país existe la costumbre en algunas regiones de, en función de las solicitaciones actuantes, cuando no actúa la nieve y el hielo, fundamentalmente, utilizar como elementos estructurales principales barra de hierro redonda, usualmente lisa, pero puede ser nervurada con ciertas consideraciones de contenido equivalente de carbono para ser soldables, para conformar tanto los cordones como las diagonales y montantes. Entonces, esto se puede utilizar para vigas principales, para arcos parabólicos, como para correas triangulares, que son, en realidad, cuando actúa la intensidad del viento es importante, son muy poco eficientes. Esta es una visual de una estructura de este tipo. Ya les comento, normalmente cuando las cargas incidentes del viento no son tan severas como en la zona patagónica, y cuando la acción del viento, de la nieve, perdón, no es tan intensa como en la zona cordillerana, pueden ser una opción válida. Muchas veces encontramos arcos, ¿sí?, con tensor o sin tensor. La pregunta es ¿cuándo colocamos el tensor? Bueno, el tensor, ¿para qué lo colocamos? El tensor lo colocamos para cuando conformamos una estructura tipo arco, parabólico o circular, para que cuando accionan las cargas gravitatorias derivadas del peso propio y sobrecargas de uso o sobrecargas de nieve o hielo, las cabezas de la columna no se abran hacia afuera y de tal forma los apoyos del arco sean desplazables y el arco trabaje entonces, en lugar de dominantemente a compresión para cargas simétricas, trabaje a flexo-compresión. Para evitar esta situación, el tensor es un elemento que, adecuadamente diseñado y proyectado a las uniones, que son los puntos de falla usualmente en los colapsos, puede funcionar bien, pero no funciona, no trabaja para peso propio y la acción del viento. Si ustedes analizan cómo se deforma la estructura, arco y columnas bajo la acción del viento normal a la cara mayor o paralela a la cara al eje del mismo, verán que el tensor, para funcionar, tendría que verse solicitado a compresión, y es inviable que eso ocurra porque usualmente son barras redondas de un diámetro mayor, de una longitud importante, 20, 25, 30 metros, que ante la menor carga axial pandean. Por lo tanto, para la acción del viento, el tensor es un elemento que no cumple ningún tipo de función. Eso hay que tenerlo conceptualmente clarísimo, imagino que todos lo tienen claro. Una sección tipo tiene una altura H y un ancho B, según los ejes principales X e Y es una sección armada. Las caras laterales tienen una configuración de las diagonales con una separación S1, y en la cara superior una configuración en función de que la distancia B es distinta, con una separación S2. En planta, yo a este dibujo en planta que tomé le agregaría urgentemente una rigidización en los dos vanos centrales, ¿sí?, porque está rigidizado el vano de ambos extremos, pero es necesario siempre rigidizar vanos internos, ¿sí? Yo diría, como regla memotécnica, cada dos vanos uno, ¿sí? En este caso, por simetría, los dos vanos centrales. La directriz del arco puede ser circular o parabólica. En el caso de ser directrices circulares, tenemos las siguientes relaciones geométricas en función del radio y la flecha para obtener la configuración. Desde el punto de vista computacional, lo podemos modelar al arco como una serie de elementos rectilíneos, ¿sí?, compuestos por una determinada cantidad de elementos. Usualmente
A lo mejor cada segmento del arco puede ser para luces del orden de 20, 25 metros, no necesita más de 10 elementos inscriptos en el círculo para representar adecuadamente la sección circular o parabólica. Hay secciones transversales diferentes, como las que podemos visualizar acá, no son de tanto interés porque son poco utilizadas, tienen una escasa capacidad, la A, de resistir el pandeo lateral cuando el cordón inferior está comprimido. ¿Qué materiales utilizamos? Utilizamos barras de acero de sección circular maciza, ¿sí? En ese caso el acero es AL22 o AL24, o barras nervuradas de acero ADN 420S. El subíndice S indica que estos aceros son soldables y por ende tienen una conformación diferente a la ADN 420. A fin de garantizar una redistribución de tensiones en los nudos, se limita la tensión de fluencia en estos aceros a 400 megapascales. No se permite el uso de barras de acero conformados que no sean soldables. Se ve muy frecuentemente, frente a problemas, que se han utilizado aceros nervurados no soldables. Entonces, en los puntos de soldadura ocurren primariamente las fallas. El acero utilizado en los hierro ángulos es generalmente AL22, FI 220 megapascales o AL24, FI 240 megapascales. Ya ustedes saben que FI es la tensión de fluencia. El reglamento de aplicación para este tipo de estructuras hasta la fecha es el CIRSOC 308-2007, que en conjunto con el 301-2005 cubre las diferentes especificaciones de proyecto. Es de aplicación, indica, a ciertos tipos estructurales como cordones y planos de celosía formadas por barras de acero de sección circular maciza, llamadas habitualmente en nuestro medio estructuras de hierro redondo o estructuras de filigrana, u otras con menor frecuencia. Esta es la tapa a la izquierda y a la derecha la tapa del volumen de comentarios. Propiedades del acero: modoelasticidad longitudinal, transversal, coeficiente de Poisson en periodo elástico, coeficiente de dilatación térmica y peso específico. No hay novedades respecto al 301-2005. Son frecuentes los problemas de fallas en las uniones soldadas y de fisuración de barras producidas por la utilización de barras conformadas por acero no soldable. Normalmente se utiliza, por razones de sencillez en las uniones, esbelteces de barra y esbelteces de barra, barras de acero liso, ¿sí? Porque es difícil llegar a utilizar la capacidad plena de un acero ADN 420 porque antes se tiende a producir el pandeo localizado. Como antecedente reglamentario existe la recomendación 303 del año 91, capítulos 5 y 6, para quien lo quiere repasar. En las barras de sección circular maciza, los sistemas de arrastramiento tienen que estar adecuadamente ubicados y abajo en la foto de la derecha les marco un tensor en ese arco, ¿sí?, que justamente está destinado a tomar cargas generadas por la acción del peso propio y sobrecargas, cargas gravitatorias. Para la acción del viento ese tensor no va a trabajar. Ahora bien, cuando se presentan eventualmente ese tipo de cargas, acción del el peso propio va a estar siempre presente, sobrecargas de uso, o nieve, o hielo. Si el tensor no está adecuadamente definida la unión con el arco, va a ser la zona primaria de falla, y donde falla el tensor, falla el arco. Parámetros seccionales: los momentos de inercia de las secciones armadas se calculan aplicando el teorema de Steiner. Si los cordones son barras de sección circular, podemos despreciar los momentos de inercia propios de las barras, y en tal caso, el momento de inercia de esta sección, si las 4 barras fueran iguales, es Ix igual, respecto de X, 4 veces AG1 por H sobre 2 al cuadrado, ¿sí?, donde H es la altura. Si quisiéramos obtener el momento de inercia respecto del eje Y, sería 4 veces AG1 por B sobre 2 al cuadrado. Relaciones geométricas y esbelteces límites. Las barras armadas deberán cumplir con las siguientes relaciones geométricas y esbelteces límites.
Cuando los elementos rectos estén solicitados predominantemente a flexión, simplemente apoyados, la longitud frente a la altura debe ser menor o igual que 35 y continuos se permite una esbeltez de hasta 45. En elementos rectos comprimidos o flexocomprimidos, para elementos principales la esbeltez lambda m modificada debe ser menor que 150. Para elementos tipo arco, como vemos en la foto, con pequeña curvatura, arcos flexocomprimidos, para cualquier tipo de apoyo hay relaciones que fijan, relaciones longitud-flecha no debe ser superior a, la relación luz sobre la flecha debe ser siempre mayor a 10, siempre mayor a 10. La relación entre la luz y la altura, la esbeltez menor a 55. La relación entre la luz y el radio de giro respecto al eje principal menor que 110 y la esbeltez modificada menor que 150, para evitar la tendencia al pandeo en el mismo plano. Para elementos rectos, el ancho B debe ser mayor o igual que h sobre 2 y a su vez el ancho B debe ser mayor o igual que LB, la distancia entre puntos de arrastramiento contra desplazamientos laterales, dividido 75. ¿Sí? Y para elementos curvos, el ancho B tiene que ser mayor o igual que h sobre 2 o B mayor o igual que LB sobre 110. Entonces tenemos varios valores que nos permiten tentativamente empezar a dibujar una sección para cubrir una luz dada. En cuanto a los elementos de sección rectangular o triangular sometidos a tracción, no existe la tendencia al pandeo, pero igualmente hay una esbeltez límite, L sobre R mínimo menor que 300, para evitar deformaciones excesivas durante el desplazamiento y montaje. Consideración de estados de carga y combinaciones. Tenemos que estudiar la secuencia de montaje en función de los equipos que tenemos disponibles en obra, y de dicho estudio tenemos que analizar y evaluar, evitar esfuerzos torsores en elementos que no están proyectados para ello, la rigidez torsional es bastante limitada en estos elementos, garantizar la estabilidad lateral de elementos planos no arrastrados transversalmente durante la etapa de montaje. Imagínense situaciones en las cuales no hemos colocado todavía todos los arrastramientos puntales y cruces de San Andrés y correas, y se presenta un viento intenso y estamos en algún sector cubriendo con aislamiento y chapa ya. Entonces se pueden presentar solicitaciones con un elemento que presenta una tipología estructural distinta a la que analizamos para la etapa final de uso. Contemplar en esta etapa la posibilidad de inversiones de signo en los esfuerzos de flexión, tal que puedan presentarse para esta situación elementos comprimidos que para la situación final se han diseñado a tracción. Evitar la aplicación de cargas concentradas en elementos no proyectados para tales acciones. Respecto del análisis estructural, en las estructuras hiperestáticas conformadas por barras de sección maciza, solo podemos realizar un análisis estructural elástico, dado que no tiene la capacidad de formarse rótulas plásticas. En la casi totalidad de los casos, los estados límites críticos para la flexión serán el pandeo local de las barras comprimidas o el pandeo lateral. La rigidez propia de las barras circulares es muy baja. Para evaluar la estabilidad adquiere relevancia, como dijimos, la deformación por corte. Para considerar esto se puede utilizar un momento de inercia modificado y sub m igual al radio de giro modificado al cuadrado por el área. ¿Sí? Total. Ustedes saben que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, y de ahí sale la expresión que estamos visualizando. El radio de giro modificado es la longitud por K, el factor que considera las condiciones de borde, dividido lambda m, la esbeltez modificada de la barra armada, que lo veremos en los siguientes videos. En cuanto a las barras de eje curvo de pequeña curvatura, como los arcos, son los más utilizados, se utilizan preferentemente dos tipologías típicas: arcos con o sin tensor biarticulados y arcos con nudos rígidos con o sin tensor. Les voy a comentar una anécdota personal que quizás les puede generar una sonrisa a los de mayor edad,
pero cuando uno comienza a trabajar no correlaciona muchas veces el proceso de cálculo con el proceso constructivo. Entonces, en mis comienzos, empiezo a trabajar en una empresa metalúrgica que diseñábamos permanentemente estructuras metálicas y analizo una estructura en arco, en una zona cordillerana severamente castigada por la nieve y el viento, y me parece que lo óptimo era un arco con tensor por la nieve, pero bajo la hipótesis de que el arco estaba articulado en las columnas. Y así lo evalúo, lo calculo y prearmo el plano para su ejecución. Cuando voy al taller, porque el taller estaba al lado de la oficina técnica, tiempo después, y veo cómo lo estaban ejecutando, me doy cuenta que mi inexperiencia no había consultado cómo era el proceso de que lo iban a montar al mismo. Y lo iban a montar de una forma básica, las columnas con bridas a las placas de anclaje y con bridas en la cara superior sobre la cual se apoyaba el arco con bridas. Y por la forma de vinculación de las bridas del arco con la brida de la columna, no era una articulación, tenía restricción al giro. Eso obligó a que durante el proceso de ejecución del mismo arco desarrolle un modelo paralelo con nudos rígidos, que era lo que representaba mejor la forma de ejecutar la estructura que estaban llevando adelante, que así lo iban a hacer, y eso originó que tuviera que reforzar las primeras diagonales del arco con respecto a las diagonales que tenía con un arco supuestamente articulado. Entonces, acá están los temas que tienen que ver con la vinculación del modelo estructural con la realidad de cómo se va a ejecutar esa estructura, ¿sí? Me pasó por inexperiencia, lo resolví en el momento, pero a veces uno no tiene la cercanía de la empresa que le está ejecutando la estructura y no tiene la posibilidad de visualizar cómo se va a hacer. Los arcos son estructuras muy sensibles a los estados de carga asimétricos, por ejemplo, carga de nieve asimétrica. Muchas veces el colapso del arco, ¿sí?, se produce no por un estado de carga, de sobrecarga de nieve simétrica, sino asimétrica, generada porque el viento acumula sobre un faldón más nieve que sobre el otro. Entonces a la compresión se suman flexiones introducidas por la simetría de cargas y aquí se generan problemas. Y como les dije, el tensor solo trabaja para cargas verticales gravitatorias. Nunca lo pierdan de vista esto. Si procesan un modelo que no tiene la capacidad de definir elementos solo tracción, puede ser que el modelo les dé como respuesta que un tensor constituido por una barra de 25 milímetros de 25 metros de luz está tomando 2 toneladas de carga de compresión. Bueno, eso solamente lo va a tomar el modelo. La estructura físicamente real jamás lo podría hacer. Entonces, hay software que permite definir elementos solo tracción, ¿sí? Entonces hay que definirlo correctamente. Si ustedes tienen dudas con respecto a eso, lo que pueden hacer es modelar el arco con tensor para las cargas de peso propio y sobrecargas de uso simétrica y asimétrica de nieve y hielo, y eliminar el tensor y tener las columnas y el arco solo sin tensor para la acción del viento normal y longitudinal, ¿sí? Es una opción. Sobre la base del mismo modelo hacemos un copy y el segundo modelo eliminamos el tensor. Bueno, estas son cuestiones más de libro que reales. Arco biarticulado con tensor, arco triarticulado con tensor o arco con nudos rígidos. Como ya les dije, dibujar articulaciones y plantear en el modelo es muy simple, ejecutarlas no es así. Entonces solamente si uno define en el modelo una articulación, tiene que luego hacer el detalle de la misma para que funcione como tal, ¿sí? Usualmente las bridas de unión son hierro-ángulo enfrentadas sobre las cuales se suelda como vemos abajo y se abulonan unas con otras o, según la empresa, puede soldarlas unas con otras.
Si modelamos el arco como biarticulado, luego deberemos diseñar las uniones columna-arco tal que efectivamente sean una articulación y detallar la forma de ejecutarla debidamente en los planos. Ya lo comenté, bueno, acá hay una foto de una unión de otro arco, desconozco cuál es, con bridas de unión. Las articulaciones son complejas de materializar y usualmente no es un modelo adecuado considerar al arco articulado con la columna. No es realista. Otra posibilidad es modelar al arco no como una barra, sino con sus respectivos cordones y diagonales, y a las columnas también, ¿sí? Entonces, un primer número rápido podría ser considerar, en el caso de arco con nudos rígidos, ¿sí? Porque la columna tiene una rigidez adecuada, en este caso es bastante delgada, tendría que tener un ancho mayor, ¿sí? Un valor de H mayor la columna, podría asemejarse a un modelo bien potrado como al tener un primer número y de ahí sacar, en función del brazo de palanca, las fuerzas de compresión, que son las que nos van a complicar la vida en la zona de apoyos y en la zona de tramo, para hacer una primera estimación de secciones requeridas. En cuanto a la estabilidad de la estructura, tenemos la estabilidad global de las barras armadas comprimidas y la estabilidad local de las barras comprimidas del reticulado. Acá vemos un arco que bajo la succión del viento, en varios puntos, el cordón inferior tuvo una falla local porque el cordón inferior, que estaba comprimido por la succión del viento, pandeó localmente. Respecto a la estabilidad global para arcos simétricos de sección transversal constante con sus apoyos A y B fijos, no desplazables en el plano, podemos establecer, esto es una simplificación, los apoyos A y B nunca van a ser fijos porque son la cabeza de la columna y la columna no tiene una rigidez tal que pueda considerarse un apoyo fijo, ¿sí? Pero es una simplificación que en muchos casos será válida y en otros no. En tal caso, la longitud del pandeo en el plano de la barra se puede adoptar como K por S, donde S es la mitad del desarrollo del arco en el plano, como dice el dibujo, y K es un factor de longitud efectivo que surge de la relación flecha-luz. Para arco de 3 articulaciones no se utiliza, 2 articulaciones muy poco, o arco bien potrado es el más frecuentemente utilizado, relaciones flecha-luz 0,05, 0,10 o 0,20. Frente a cargas que no sean simétricas, como la acción del viento, se van a presentar asociadas momentos flectores. Esto es inevitable y hay que considerarlos en el diseño. Para el pandeo, fuera del plano se debe considerar la distancia entre puntos efectivamente unidos a un sistema de arrastramiento transversal que lleve las cargas a la fundación. Para cordones de barras armadas se puede adoptar para la estabilidad local K igual a 1 y para diagonales, que son elementos de menor rigidez que los cordones, se puede adoptar un cierto grado de empotramiento elástico en los cordones K 0,85. Acá vemos una estructura que ha fallado bajo el efecto de una fuerte tensión intensidad de viento. Falló no porque la intensidad del viento fuera tan severa, sino por incorrecta cálculo y ejecución. Y vemos un detalle en la zona de unión de la columna donde se ve acero energurado soldado. La zona de falla fue justamente esa zona y una zona de unión en el entrepiso, ¿sí? Donde hay soldadura se fragilizó la estructura y se produjo el fallo localizado, el pandeo localizado de la columna y fracturas en algunas zonas de soldaduras, porque ese acero no es apto para ser soldado. Vamos a cerrar el video bien solamente hablando de barras traccionadas, tratado en el capítulo 4, lo demás lo veremos en los próximos, que ya están subidos al canal. La resistencia de diseño de barras rectas a tracción de sección circular maciza, que forma parte de cordones o diagonales de barras armadas o sistemas de arrastramiento o bien tensores de arcos de pequeña curvatura, se define como T sub D. T sub D es Tn, la resistencia nominal, por el factor de reducción Φt. Como es una rotura dúctil, Φt es 0,9 y T sub n es Fi, la tensión de fluencia por la sección de la barra. Si la barra es circular, es pi por d cuadrado sobre 4, d es el diámetro nominal de la barra y Fi es la tensión de fluencia del acero. Si la regulación de las barras y tensores se realiza con manguitos roscados,
y su anclaje se hace con barras roscadas soldadas a la barra maciza, el diámetro nominal de la barra roscada de BR tiene que ser mayor que el de la barra. Como mínimo debe ser un 20% mayor. Lo que queremos es prevenir que la falla se produzca en la zona roscada. Respecto de la resistencia de diseño de tracción de barras armadas, T sub D es igual a phi T por Tn igual phi T 0,9, Tn es Fi por Ag, ahora Ag es la sección total, si son 4 barras de las 4 barras. Los diagonales y montantes de las celosías de las barras armadas tienen que ser dimensionadas para la fuerza de compresión requerida Pu, resultante de un esfuerzo de corte P sub U normal al eje de la barra, que se toma, según el código reglamento, como 0,08 de T sub U. El planteo de dónde surge el esfuerzo de corte requerido, que implica diseñar diagonales y si hay montantes para tomarlo, surge del concepto teórico de barras armadas que vimos para columnas armadas con perfiles laminados o hierro ángulo. Las diagonales y montantes tienen la función de mantener la rigidez del elemento y el valor de BU surge de la hipótesis de una deformación inicial de la barra del orden de L sobre 400 con una deformada parabólica. Entonces, para cerrar este video, tenemos la tipología de la izquierda y la de la derecha. No suele utilizarse la de derecha. Nuevamente, esto son cuestiones de libros, pero la práctica es distinta. ¿Por qué? Porque la barra es continua en su doblez, en contacto con el cordón, y por lo tanto, la tipología de la izquierda, de la derecha, si ustedes la presentan, serían cortar barritas soldadas, diagonales y montantes, ¿sí? Porque no es posible darle esa curvatura, y por ende no es lo que se utiliza. Y si lo utilizan sabrán que tienen esa dificultad, mayor costo de mano de obra naturalmente. La fuerza de compresión en las diagonales, D sub U y montantes NU, en el caso que utilicen la aproximación de la derecha, si no solamente tienen diagonales D sub U, es BU sobre N, donde N son los planos, si hay dos planos, ¿sí? Porque hay dos barras de cordón, es BU sobre 2 por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma la diagonal con el cordón. Y NU es BU sobre N, el número de planos, ¿sí? Paralelos. Bueno, con esto cerramos este video, parte A y B, que reemplaza y está remozado respecto del ya subido. Gracias, los espero en el próximo.